Febrero 1959. En los Urales septentrionales. 9 almas. Estudiantes experimentados. Se aventuraron en el jergón helado del paso Dyatlov. Buscaban la conquista de la montaña. Encontraron el abismo. Un silencio blanco los envolvió. Un silencio que prometía eternidad. Pero algo, o alguien, rompió la frágil cáscara de su refugio. La tienda, rasgada desde dentro. Sus huellas, descalzas, desesperadas, huyendo hacia la ventisca. 6 de ellos sucumbieron al frío, mas los 3 restantes, sus heridas, no eran de este mundo. Cráneos fracturados, costillas destrozadas, una lengua, misteriosamente, ausente. ¡Qué fuerza! ¡Qué terror! Empujó a estos montañistas a una muerte tan incomprensible. Su historia, un grito congelado en el corazón gélido de Rusia. Un expediente que aún hoy murmura secretos. En la oscuridad. Febrero de 1959. El corazón indómito de los Urales septentrionales yacía sumergido bajo un manto de nieve perpetua. Una vastedad implacable, donde el viento era un lamento constante, y el frío, una mordida que calaba hasta los huesos. No existían carreteras, solo sendas ancestrales, traicioneras, esculpidas por el tiempo y la paciencia del hielo. Es aquí, en este desierto blanco, a kilómetros de cualquier vestigio de civilización, donde la historia de Dyatlov comenzó a tejerse. Los picos, dientes afilados de piedra y hielo, se alzaban, majestuosos, indiferentes. El aire, puro, casi doloroso en su frialdad, llevaba el aroma punzante del ozono, el rastro metálico de la nieve virgen, y la humedad gélida que se adhería a cada fibra del ser. Bajo las botas, la nieve crujía, con un sonido seco, como cristales rotos. Una sinfonía monótona, que acompañaba cada paso, cada respiración condensada, que se disolvía en la atmósfera transparente. La luz del día era una promesa fugaz, un pálido resplandor azulado, que se rendía rápidamente a la penumbra temprana del invierno ártico. 9 estudiantes, expertos esquiadores, montañistas curtidos, forjados en la resistencia de la Unión Soviética. Su líder, Igor Dyatlov, 23 años. Una determinación férrea, una confianza que rozaba la arrogancia. Iniciaron su travesía con el espíritu de la aventura, con la promesa de conquistar el Otorten, una montaña cuyo nombre, en la lengua mansi, significaba no vayas allí. Una premonición, susurrada por el viento, que ninguno de ellos supo escuchar, o quizás decidieron ignorar. Sus mochilas, pesadas, con víveres, con equipo, con el peso invisible de las expectativas. Sus risas, sus voces,
todavía resonaban en la memoria de aquellos que los vieron partir. Pequeños puntos oscuros, moviéndose lentamente a través del inmaculado lienzo blanco. Cada día, una lucha contra la nieve profunda, contra el agotador ascenso, contra el frío que amenazaba con paralizar los miembros. Pero también, cada día, una victoria, un paisaje de belleza desoladora se desplegaba ante ellos. Los abetos, sus ramas cargadas de nieve, parecían figuras fantasmales, inmóviles, observando el paso de los intrusos. La noche, en los Urales, no era una simple ausencia de luz. Era una entidad, una oscuridad densa, que absorbía cualquier sonido, cualquier indicio de vida. Las estrellas lucían con una intensidad brutal, perforando el velo de la bóveda celeste. Millones de ojos, fríos, distantes, vigilando. La temperatura caía sin piedad. -30, -40 grados Celsius. Cada respiración se convertía en vapor, una exhalación blanca que desaparecía en la inmensidad. Dentro de sus tiendas, el calor era un bien precioso, efímero. El olor a madera quemada, a sudor, a humedad, llenaba el espacio reducido. El crepitar del fuego en la pequeña estufa, un consuelo frágil contra la brutalidad exterior. La víspera de la tragedia, el grupo acampó en la ladera del Kolatsiakl, la montaña de los muertos. Otro nombre que resonaba con un eco ominoso. Una elección fatal. La ventisca arreciaba. El sonido del viento se transformó en un rugido atronador. Un gemido constante que parecía penetrar las paredes de lona de la tienda. La nieve, una cortina ciega, azotaba sin piedad. Un lienzo blanco que ocultaba lo que estaba por venir. Una trampa invisible, tendida en el corazón gélido de Rusia. La noche del 1 de febrero, 1959. El grupo Yatlov establece su campamento en la ladera este del Kolatsiakl, la montaña de los muertos. El viento aúlla, una sinfonía desoladora que rasga el aire helado. La tienda de lona, apenas una barrera frágil contra la inmensidad blanca. Dentro, la pequeña estufa crepita, un punto de calor contra la gélida embestida exterior. Registran sus diarios. Escriben sobre el viento, el frío intenso, la nieve que se acumula implacable. Palabras sencillas que no presagian el horror que se cierne. El último registro, la última entrada. En el diario de Zinaida Kolmogorova mencionaba el buen humor del grupo, a pesar de la adversidad. Una imagen incongruente con lo que estaba por venir. Una capa de hielo comenzaba a formarse sobre el lago helado, cercano. El aire se tornaba cada vez más denso, más pesado,
como si la propia montaña contuviera la respiración. Un presentimiento gélido comenzaba a reptar por la columna vertebral del paisaje. El silencio de la noche es denso, apenas roto por el ulular del viento y el crujir ocasional de la lona. Dormitan. El cansancio del ascenso los arrastra a un sueño pesado. La oscuridad es absoluta, solo quebrada por la tenue luz de una linterna o el resplandor moribundo de las brasas. Pero de repente, algo sucede. Un sonido, un rasgado violento. No es el viento, es algo antinatural. La lona se desgarra, no desde fuera, sino desde dentro, con cuchillos, una navaja, una decisión desesperada, tomada en el pánico más puro. El filo del metal contra la tela. Un sonido seco, abrupto, que rompe la quietud del campamento. La respiración se acelera. El corazón late, desbocado. La mente busca una razón, una explicación. En el abismo de la noche, huyen, en medio de la oscuridad absoluta. La temperatura, rondando los -30 °C. Descalzos, apenas cubiertos. Algunos, con una sola bota, o sin abrigo alguno, abandonan la protección relativa de la tienda y se precipitan hacia la ventisca, que se ha intensificado. 9 pares de pies, dejando huellas profundas en la nieve recién caída. Huellas desordenadas, dispersas. Algunas pertenecen a uno, otras a 2 o 3 personas. Una carrera caótica por la supervivencia. La nieve, fría, cortante, bajo sus pies desnudos. El viento, como 1000 agujas, clavándose en su piel expuesta. Se dirigen hacia el bosque, a una distancia de 1,5 kilómetros. Un descenso hacia un aparente refugio que los impulsó a esta huida tan irracional. ¡Qué visión! ¡Qué terror! Los arrancó de su sueño y los arrojó a la boca de la noche polar. Las huellas son la única evidencia de su desesperación. Un rastro que la tormenta comenzaría a borrar en cuestión de horas. En el borde del bosque, bajo un pino gigante, un árbol centenario, con ramas cubiertas de nieve, encuentran los primeros 2 cuerpos, Yuri Krivonischenko y Yuri Dorosenko. Sus manos, quemadas brutalmente, su ropa, chamuscada, parcialmente, cerca de los restos de una pequeña hoguera. Apenas un rescoldo contra el frío mortal. Intentaron encender un fuego en la oscuridad, con sus manos desnudas, arrancando ramas secas de los árboles. La desesperación es palpable. Sus cuerpos, yertos, congelados. Pero las posturas son extrañas, como si hubieran estado en medio de una lucha agónica o de un intento desesperado por subir al pino.
Las ramas bajas. A 5 metros de altura. Rotas. Con la corteza desprendida. Una búsqueda. ¿De qué? De una vista panorámica. ¿Qué les permitiera observar a su perseguidor? De un observador. ¿Oculto en la oscuridad? La escena. Una imagen de horror primitivo. Y resistencia inútil. El olor a humo. A carne quemada. Mezclado con el ozono helado. Del invierno. Los siguientes 3 cuerpos. Los de Igor Yatlov, Zinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin, se encuentran en la pendiente, entre el pino y la tienda, escalofriantemente alineados, a intervalos, como si estuvieran intentando regresar. Lenta, agonizante, la lucha contra el frío. Los vence. Yatlov, boca abajo, su mano, agarrando una rama de abedul, con la fuerza de un último aliento. Kolmogorova, con heridas superficiales, moratones y abrasiones en su rostro y cuerpo, signos de una caída o un forcejeo menor. Slobodin, con una fractura craneal, pequeña, apenas visible, pero suficiente para aturdirlo o derribarlo. Una herida que nadie sabe cómo explicar. No hay señales de lucha externa, no hay marcas de otros pies alrededor de ellos. Solo la nieve, implacable, y el silencio. Un silencio que ya no es blanco, sino negro, profundo. La imagen de un esfuerzo titánico por volver a la seguridad de la tienda. Una meta nunca alcanzada. La búsqueda continúa. Semana tras semana. El deshielo de mayo revela los últimos 4 cuerpos. Lyudmila Dubinina, Semyon Solotaryov, Alexander Kolevatov y Nikolai Tibiaux-Brignoyes, hallados en un barranco, a unos 50 metros del pino, bajo una capa de nieve más profunda, de varios metros de espesor. Y aquí, el misterio se profundiza hasta convertirse en un abismo. Sus cuerpos presentan heridas que desafían toda lógica, que gritan a lo incomprensible. Dubinina, le faltan los ojos y la lengua. Un vacío inquietante en su rostro, una ausencia que perturba más allá de la comprensión. Solotario, el cráneo destrozado masivamente. Tibiaux-Brignoyes, fracturas craneales severas y múltiples. Kolevatov, daños óseos importantes en el área torácica. Y lo más perturbador, la ropa de algunos de ellos presenta niveles de radiación inexplicablemente altos. Una radiación que no proviene del entorno natural. Un detalle que el expediente oficial intenta, pero no logra, ocultar del todo. Sus posesiones, sus cámaras fotográficas, sus diarios, algunos de ellos con fotografías oscuras, granuladas, que sugieren
destellos de luz, o esferas, en el cielo nocturno. Pero nada concluyente. ¿Qué fuerza poseía tal brutalidad? ¿Qué encuentro dejó tal rastro de horror? El viento, en el paso Dyatlov, sigue llevando susurros de aquel terror, de una noche que se negó a entregar sus secretos. El expediente oficial concluyó: una fuerza desconocida e irresistible. Una frase que encapsula la impotencia y el velado intento de ocultamiento. Pero bajo esa superficie pulcra de informes sellados yacen capas de contradicciones y verdades convenientemente ignoradas. Los investigadores encontraron la tienda rasgada desde dentro. Esto fue confirmado. Pero la lógica, la más elemental, sugiere que el grupo huyó de algo que estaba dentro o muy cerca de su refugio. ¿Qué fue ese algo? El expediente guarda silencio. O quizás la respuesta fue descartada. Los testimonios de los pueblos Mansi, los habitantes indígenas de la región, fueron minimizados. Ellos hablaban de hombres salvajes, de espíritus malignos, del Yalpinoi, una entidad que habita la montaña. Historias, folclore, dijeron los oficiales. Pero estos mismos Mansi evitaban la montaña de los muertos. La consideraban tabú. Era mera superstición o un conocimiento ancestral de peligros que la ciencia aún no comprende. Su desconfianza hacia la montaña no fue registrada como una pista, sino como una curiosidad cultural, un detalle relegado al margen del misterio. Las huellas, la evidencia más inmediata: 9 pares de pies, muchos descalzos, o con un solo zapato, dirigiéndose hacia el bosque, en formación dispersa. No había huellas de lucha, de forcejeo, tampoco huellas adicionales de otras personas o animales grandes. Esto sugiere una huida ordenada, a pesar del pánico. Pero, ¿por qué hacia el bosque? En medio de una tormenta, con temperaturas mortales, en lugar de refugiarse dentro de la tienda, o en cuevas cercanas. La dirección de la huida, la forma en que los cuerpos fueron encontrados, apuntan a una desorientación extrema, o a una desesperada búsqueda de cobertura, de algo que no dejaba rastro visible en la nieve. Los detalles más crudos, los que helan la sangre, los hallados en el barranco. Dubinina, sin ojos, sin lengua, la falta de tejidos blandos, atribuida a la fauna, al paso del tiempo bajo la nieve. Una explicación, quizás, demasiado conveniente. En un ambiente tan frío, la descomposición se ralentiza, y la precisión de la ablación, de la lengua, de los ojos, sugiere algo más allá de simples roedores o carroñeros. Tibiaux prignoyes. Solotario, con fracturas internas masivas, cráneos destrozados, costillas rotas,
El tipo de trauma que solo podría ser infligido por una gran fuerza, una colisión de alta velocidad o un golpe brutal contra una superficie extremadamente dura. Pero no hay contusiones externas, no hay marcas en la piel que correspondan a la magnitud de las lesiones óseas, como si la fuerza hubiera actuado desde dentro, o como si los cuerpos hubieran sido sometidos a una presión inmensa, pero invisible. La ropa radiactiva, un detalle que el informe inicial minimizó. Niveles bajos, posiblemente de una vieja batería de reloj. Sin embargo, la radiación detectada en las prendas de algunos de los montañistas era significativa, y no se encontró ninguna fuente de radiación en el campamento, ni en los cuerpos de los que no la presentaban. ¿De dónde venía esta radiación? Estuvieron expuestos a algo que los militares soviéticos estaban probando o encubriendo. La zona era utilizada ocasionalmente para pruebas militares. Un silencio oficial demasiado ensordecedor. Sobre este punto, un velo de secreto que ha persistido durante décadas. La paradoja final, a pesar de las temperaturas extremas y la urgencia de su huida, algunos cuerpos fueron encontrados vestidos con ropa que no era suya, o con prendas intercambiadas. Los pantalones de Krivonischenko en Dubinina, los zapatos de Solotario en Kolevatov. Esto sugiere no solo un intento desesperado de abrigarse, sino una conciencia, una organización en sus últimos momentos. ¿Por qué? En medio del terror y la congelación, se tomaron el tiempo de compartir ropa. Fue un acto de camaradería o una desesperada necesidad impuesta por una amenaza que los obligó a despojarse de sus propias prendas por alguna razón incomprensible. El archivo fuera de registro susurra que la verdad es mucho más compleja y aterradora que una simple fuerza irresistible. Es un rompecabezas de dolor y terror, sin una pieza central, un grito mudo en la estepa helada de un invierno que nunca termina de entregar sus secretos. La verdad oficial, una fuerza desconocida e irresistible. Esta frase se convirtió en el epitafio, no solo para los 9 esquiadores, sino para cualquier intento de comprensión lógica del incidente del Paso Dyatlov. El caso fue rápidamente cerrado. Los archivos sellados. La Unión Soviética, en su infinita sabiduría, prefirió el silencio y la oscuridad a la perturbadora interrogante. Las familias quedaron destrozadas, con un vacío insondable, una herida que la razón jamás podría suturar. No hubo un juicio público, no hubo un escrutinio de las inconsistencias, solo la fría
burocracia, del olvido, una orden, de no hablar, una verdad, que se perdió, en el helado páramo, el peso de esa omisión, ese velo de secretismo, se posó sobre los hombros de los deudos, una carga más pesada que el propio duelo, la incomprensión, la negación, se arraigaron, tan profundamente, como el hielo en las rocas de los Urales. Cada aniversario, un escalofrío, renovado, cada mención, un susurro, de injusticia. Pero el silencio, tiene un sonido, propio, un eco, que resuena con fuerza, en las mentes inquietas, y en la oscuridad, de la incertidumbre, nacieron las teorías, hipótesis, que intentan dar forma, a lo incomprensible. Una de las más persistentes, apunta a los militares. La zona, no era ajena a las pruebas de armamento, explosiones controladas, o quizás, no tan controladas. Fue el grupo Yatlov, testigo de algo, que no debían ver. Una explosión de un misil, experimental, un arma secreta, cuyo alcance, se midió, en vidas humanas, la radiación, en la ropa, de algunas víctimas, la ausencia de contusiones externas, a pesar de las fracturas internas, la rapidez, con la que el caso fue silenciado, el hermetismo, casi instantáneo, de las autoridades. Todo ello alimenta la idea de un encubrimiento estatal, una operación que no pudo permitirse la existencia de testigos, incluso si esos testigos eran ya cadáveres, mutilados por una fuerza que no dejaba huellas convencionales. El miedo a la verdad, a veces, es más poderoso que la verdad misma. El olor a pólvora, a ozono quemado, flotando en el aire glacial. Una verdad que se oculta bajo la capa de la noche polar. Otra teoría siniestra susurra sobre el encuentro con el Yeti ruso, el Menk, una criatura mítica de las leyendas Mansi, un ser grande, peludo, territorial, con una fuerza descomunal. ¿Podrían los montañistas haber invadido su dominio? Haber despertado una fuerza ancestral y primigenia que protege sus tierras sagradas. La tienda, rasgada desde dentro, como si algo monstruoso hubiera intentado entrar o escapar de forma violenta. Las huellas descalzas, la huida desesperada hacia el bosque, no buscando un refugio, sino una huida sin dirección del horror, el trauma físico inexplicable que evoca la imagen de una bestia salvaje que golpea y desgarra con una ferocidad incomprensible, una explicación que roza lo fantástico, pero que en la ausencia de hechos se vuelve inquietantemente plausible
El terror, en su forma más pura, a veces, es irracional, instintivo, un gruñido profundo, un aliento helado, en la oscuridad, que paraliza el alma, el recuerdo de leyendas, cobrando vida en la gélida noche. Y luego, la más perturbadora de todas las posibilidades, una catástrofe natural, pero de una índole que desafía la comprensión. Infrasonidos, ondas de baja frecuencia, producidas por el viento en los picos, capaces de inducir pánico irracional, náuseas y un profundo terror existencial, vórtices de viento, de una violencia inaudita, que generan una presión masiva sobre los cuerpos. Hay quienes sugieren que una combinación de factores climáticos extremos pudo generar ondas capaces de provocar una desorientación total. Esto explicaría la huida desordenada, la rasgadura de la tienda, la sensación de una amenaza invisible, pero devastadora, las heridas internas, como si los cuerpos hubieran sido sometidos a presiones extremas por una fuerza etérea. Sin embargo, la lengua ausente, los ojos vacíos, la radiación, estos detalles se resisten a una explicación puramente meteorológica. La naturaleza, a veces, nos muestra su rostro más cruel. Pero este era un horror, con demasiadas aristas afiladas, demasiado calculadas. El zumbido en los oídos, la sensación de irrealidad, un miedo que no tiene forma, pero que consume. El impacto de Dyatlov no se limitó a las familias, afectó la psique colectiva de una nación entera, y más allá, se convirtió en un cuento de advertencia, una cicatriz en el paisaje y en la memoria, un recordatorio de que existen fuerzas en el mundo, en la naturaleza, o más allá de ella, que escapan a nuestra comprensión, que la ciencia, con todas sus certezas, a veces, se encuentra de rodillas ante el abismo de lo inexplicable. El paso Dyatlov no es solo un lugar en un mapa, es un umbral entre lo conocido y lo aterradoramente desconocido, un misterio que se niega a morir, que sigue respirando bajo la nieve, congelado en el tiempo. Sus ecos persisten en el frío de la noche, en el susurro del viento, que sigue contando su historia, una historia sin final, que nos invita a mirar al abismo y a sentir su aliento gélido. El paso Dyatlov permanece como un agujero negro en la historia, un eco distante de gritos no escuchados, de una huida en la oscuridad. 9 jóvenes
que partieron en busca de aventura. Y encontraron algo que ni la ciencia, ni la lógica han podido o querido explicar. Sus ojos vacíos, sus lenguas ausentes, sus huesos rotos, sin contusiones, ¿son un testimonio de la furia de la naturaleza? ¿O la evidencia de una intervención mucho más oscura y calculada? La nieve sigue cayendo sobre la montaña de los muertos, borrando las huellas, pero no el recuerdo de aquel invierno, un invierno que no termina, una pregunta que sigue flotando en el aire helado de los Urales. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Y lo más inquietante, ¿quién o qué lo hizo? Quizás la verdad es que hay horrores tan profundos que es mejor dejarlos congelados en el olvido, porque la comprensión a veces es más aterradora que el propio misterio. Y en la quietud de la noche, cuando el viento susurra en los cristales, uno no puede evitar preguntarse si el frío que se siente no es sólo el de la intemperie, sino el gélido aliento de una verdad que nunca fue revelada. Gracias por acompañarnos en este viaje al borde del abismo. Cierre de transmisión. Esto fue Fuera de Registro. Dulces pesadillas.